Pero hay que irnos ayudando para identificar cómo podemos lograr que esta tarea sea más sencilla y, como yo lo planteo siempre en mis clases, que logremos más en el aprendizaje de los estudiantes haciendo menos. Y esta es la línea de reflexión en el segundo momento que yo quiero plantear. Que logremos más en el aprendizaje del estudiante haciendo menos. Porque muchas veces planteamos una serie de actividades para que el niño aprenda, con la intención de que aprenda algo. Sí aprende, pero no necesariamente desarrolla esas capacidades que son el eje articulador de lo que anteriormente llamábamos competencias y que en la jerga educativa pues no han desaparecido. El caminito está muy claro. La nueva escuela mexicana nos ha dado un proceso. Habemos quienes nos quejamos ahora del programa sintético y del programa analítico, pero creo que al trabajar con dos programas, sobre todo el tema del programa analítico y que la escuela tenga la posibilidad de identificar qué requiere abordar para potenciar el aprendizaje en los estudiantes, se convierte en una posibilidad importantísima en dos sentidos. Uno, para garantizar que el estudiante desarrolle competencias que le permitan transformar esa realidad, y otro, para convertirse en la posibilidad de un desarrollo profesional del propio maestro, porque implica una preparación constante por parte del maestro a partir de ese contexto. Y nos vamos en el programa analítico. Esto ustedes ya lo dominan al por mayor. ¿Cuál es el proceso para construir el programa analítico? Y voy a tomar tres momentos, los voy a llamar así, aunque ya sé que en distintos documentos le podemos dar otro nombre, pero lo quiero nombrar así para ir siguiendo esta segunda línea de la charla. El programa analítico se construye a partir de un proceso de reflexión en colectivo. No es una invención. Debe ser el resultado de un ejercicio sistemático de problematización, de diálogo, de análisis de esa realidad. El doctor Jesús, experto en el tema, nos ha planteado que el primer plano que se debe abordar es el plano de la realidad. Es decir, ¿qué temas hay de interés para la escuela que aquejan esa vida institucional allá afuera? Estoy hablando de temas: inseguridad, contaminación, pobreza, falta de trabajo, etcétera, etcétera. Esos son temas. Una vez que la escuela ya ha identificado un tema, hay que describir ese tema, a qué nos referimos, cómo lo entiende la escuela. No es lo mismo hablar de inseguridad en el municipio de Guanajuato que hablar de inseguridad en el municipio de Valle de Santiago. La inseguridad en Guanajuato se refiere a robos a casa habitación, pero la inseguridad en Valle de Santiago se refiere a extorsiones y asesinatos. Son dos tipos de inseguridad. La escuela entonces tiene que describir el tema, a qué se refieren cuando hablan de inseguridad. Pero en ese mismo plano de la realidad, la escuela tiene que describir la situación. Es decir, ¿qué sucede? Decir qué, cuándo, cómo, dónde, cuántos, con información precisa. Porque esa información que describa la escuela de esa situación le va a permitir construir los problemas. Problemas que tienen causa y que tienen consecuencia. Por ejemplo, los constantes asesinatos en el municipio de Valle de Santiago generan migración. Ahí hay un problema. Alguien preguntaba algún día, oye maestro, ¿y qué? ¿La escuela va a atender esos problemas y los va a resolver, esos problemas de inseguridad? La respuesta es no, pero vamos a tomar ese problema que el niño vive de manera cotidiana como un elemento para provocar la reflexión del estudiante y lograr que el estudiante tenga aprendizajes profundos y duraderos a partir de esos ejercicios de reflexión, con una relación directa entre lo que vive en el aula con lo que sucede en la realidad. Perfecto. Identificamos entonces un problema y con eso agotamos el plano de la realidad.
Y viene un asunto interesante, la contextualización, que no es otra cosa más que analizar el programa sintético y definir desde qué campo o campos formativos se podría abordar esa situación problema. Edgar Morin plantea en su teoría del pensamiento complejo que el conocimiento no se puede parcelar porque una situación problema que el niño vive allá afuera, no separamos el lenguaje, el pensamiento matemático y las ciencias para abordarse por separado. Plantea que una situación problema ha de abordarse en su conjunto con una mirada transdisciplinar, es decir, desde un enfoque globalizador, o como lo planteaban ahorita en el chat, desde un trabajo por proyectos. Por lo tanto, una vez que el maestro ha identificado un problema y revisa desde el programa sintético desde qué campo o campos formativos se puede abordar, estamos bajando a un nivel de concreción curricular. Estamos haciendo una transposición didáctica, como decía Chevalar, de el currículo como contenido a bajar a un nivel del currículo como planificación didáctica. Y ahí es donde empieza el tema interesante, el tercer plano, el plano didáctico. ¿Cómo lo abordo? Y hemos encontrado distintas realidades. Hay escuelas que definen que al momento de elegir un problema y después seleccionar los campos formativos, habrá que utilizar una metodología específica para abordar cada uno de los campos. Y en ese momento rompemos con la transdisciplinariedad. Y la pregunta es, ¿y cómo le hacemos? Porque ahí tienen problemas los maestros. ¿Cómo diseño una secuencia didáctica que permita eh, esa globalización de los contenidos, centrando la atención en los PDA? Dice el maestro Briones, que es una transposición didáctica. Es el ejercicio que hace el maestro Briones, al analizar el currículum como contenido, es decir, lo que está en el programa sintético definido, y lo baja a un nivel de contextualización de la realidad de la escuela y del aula para hacerlo currículum como planificación. Ese ejercicio de seleccionar los contenidos de todo el programa sintético al elegir los que yo quiero abordar dependiendo de las condiciones del contexto de mi escuela, Chevalar le llama transposición didáctica. Pero todos los maestros nos damos el brinco. Ya tenemos la ubicación curricular, como yo le llamo, qué campos formativos, qué contenidos y qué PDA se relacionan con el problema, e inmediatamente nos vamos al diseño de las actividades. Si bien nos va, utilizamos inteligencia artificial para que nos diseñe un proyecto que nos facilita mucho el proceso, pero diseñamos las actividades. Y creo que hay que hacer un alto, muy necesario. Antes de ir al diseño de la secuencia didáctica, necesito preguntarme, ¿cuál es el nivel de logro del aprendizaje al que voy a llevar al estudiante en esta relación curricular de contenidos y PDA?